Bueno, nos encontramos nuevamente en esta segunda parte. Eh, Diana, a ver, recordemos estos procesos que marca el maestro Peces Barba como para poder adentrarnos nuevamente. Vale, Julio. Bueno, hablamos que el doctor Gregorio Pérez Barba hablaba de cuatro grandes procesos y eso marca el hecho de que los derechos humanos tienen un componente histórico, además de su componente que son dinámicos, que son progresivos y es fundamental para que se entienda que no siempre tenemos los mismos derechos humanos. Pues él hablaba de cuatro grandes etapas: la etapa de positivación, la etapa de generalización de los derechos humanos, la etapa de la internacionalización y la última etapa en la cual nos encontramos ahorita, que es la etapa de la especificación, donde surgen un conjunto de tratados internacionales que ya no están referidos a todas las personas, sino que protegen a grupos específicos o se refieren a un derecho en particular. Entonces, eso yo intenté un poco resumen de lo que señalaba, era vincularlo con la historia un poco del movimiento feminista desde el punto de vista de los derechos de las mujeres como tal, y señalaba que así como en el caso de otros grupos humanos en una situación histórica de exclusión, también las mujeres, propiamente se puede hablar de derechos humanos de las mujeres a partir de ese proceso de especificación, que es del cual vamos a hablar ahorita, cómo van incorporándose los derechos de las mujeres a todo este catálogo de derechos humanos existentes, ¿sí? Y bueno, definitivamente que el movimiento, luchas feministas son fundamentales para entender estos avances, es decir, lo que se ha logrado precisa. Bueno, ¿qué les voy a contar a ustedes que son argentinos, muchos de ustedes, que ustedes no sepan lo que implican los movimientos feministas en el logro de objetivos a favor de de mejorar o de mecanismos de avance para las mujeres? Lo vieron ustedes ahorita con lo que logró la Marea Verde en Argentina con el aborto, ¿cierto? Bueno, eso ha sido así históricamente, es decir, han sido los movimientos feministas que nunca han sido tan fuertes como son, no tan fuertes, no han sido tan masivos como en la época actual, sino que al contrario, antes eran grupos minoritarios que presionaban para el logro y el reconocimiento de derechos de las mujeres. Pero bueno, en ese sentido, la década del 70 es fundamental para los avances de las mujeres, tanto desde el punto de vista teórico como propiamente del reconocimiento de derechos. En el año 1975, Naciones Unidas declara el Año Internacional de las Mujeres. Y toda la década que va desde 1975 hasta 1985 se conoce como la década de las mujeres. El logro de esto responde a varias razones. Por supuesto, a las luchas y a los movimientos feministas existentes. Esa es una realidad, ya se los decía. Pero también hay que reconocer la necesidad que tenía el gran capital de incorporar a las mujeres en los espacios laborales. Es decir, estamos hablando de una época de una gran evolución, un gran desarrollo fabril, industrial, como ustedes lo quieran llamar, y se necesitaba mano de obra. ¿Y dónde la iban a conseguir? En las mujeres. Entonces eso también generaba la necesidad de un cambio y una mayor participación de las mujeres en los escenarios económicos. Toda esa corriente de desarrollo económico y la necesidad de mujeres estaba dada por eso, por ese elemento que no podemos ser ingenuas de pensar que solamente fue por los esfuerzos de las mujeres, fue también porque al gran capital le interesaba tener mano de obra en las mujeres, ¿ok? Entonces, bueno, el hecho es que, como les digo, en 1975 se da el Año Internacional de la Mujer y todo ese tiempo, toda esa década, hay distintos desarrollos a favor de las mujeres y en el año 1979 se logra firmar la Convención Internacional para la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, conocida como CEDAW por sus siglas en inglés. La CEDAW en su momento, por supuesto que fue una ruptura, se le conoce como la Carta Magna de las Mujeres, porque ante la CEDAW ningún tratado internacional en materia de derechos humanos reconocía o le daba esa titularidad que la CEDAW le da a las mujeres. La CEDAW por primera vez establece una definición jurídica de lo que es la discriminación sexual.
Es decir, la exclusión, obstrucción, obstáculo en el ejercicio de sus derechos y libertades de las mujeres por razones de sexo. Ubiquémonos en dónde estamos, en qué momento estamos, y la CEDAW habla claramente de sexo. Hay que tener claro que los derechos humanos son progresivos y también es importante que las interpretaciones de los derechos humanos vayan acompañadas de los cambios que hay. Sin duda alguna, todavía el día de hoy, esa discriminación sexual sigue siendo la forma primaria de discriminación para las mujeres. Es decir, nacer con vagina es un elemento claro y biológico para que empiece la discriminación, que como ustedes saben no empieza al nacer, que es incluso anterior cuando se dan los infanticidios, que ocurre en varias partes del mundo cuando la familia sabe que va a tener una niña y esa es la razón por la cual aborta. O sea, no estamos cuestionando el aborto, lo que estamos cuestionando es que la razón que lleva a eso es que vaya a nacer una niña. ¿Okay? Entonces, la razón primaria es esta, el sexo, pero además hay que incorporar el género. Cómo a partir de esa construcción social de las diferencias sexuales de hombres y mujeres genera un sistema desigual para las mujeres. De manera que la discriminación de esta que habla la CEDAW es sexual, que la discriminación es contra los cuerpos femeninos, los que nacen con vagina, y los cuerpos feminizados, ¿ok? Los que no naciendo con vagina, pero se reconocen también como mujeres. Es decir, desde mi perspectiva, y esto es muy debatible, ya lo sabemos, pero para mí son mujeres las que nacen con vagina y las mujeres trans que se reconocen como mujeres en virtud de una contracción genérica. ¿Ok? Eso le digo, ustedes saben muy bien que ese es un debate que está muy duro. Ojalá que nuestras realidades no se dé tan duro como se está dando en Europa, en otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque necesitamos entender que también estamos hablando de un grupo en situación histórica de exclusión, como las personas LGBTQ+, ¿verdad? Y entre esos grupos las mujeres trans. Volveré al tema de la violencia contra las mujeres trans hacia el final de esto. Pero lo que quiero dejar claro es que en la CEDAW entonces se reconoce una discriminación que hasta ese momento no se tenía una definición jurídica tan clara en materia de derechos humanos, aquella por motivos sexuales. La CEDAW no crea ningún derecho nuevo, es decir, no está reconociendo unos derechos de las mujeres distinto a lo de los hombres. Lo que establece es la obligación que tienen los estados de adoptar medidas de distintas índoles para erradicar la discriminación que sufren las mujeres en todas las esferas, política, cultural, económica, religiosa, etcétera, etcétera, en todas las esferas del accionar humano. Y entonces los estados que la adopten se obligan a erradicar esas desigualdades que generan discriminación. Entonces, cuando se refiere, por ejemplo, al derecho a la educación, lo que señala es que los estados deben adoptar medidas para eliminar la discriminación y que las mujeres puedan ejercer el derecho a la educación en igualdad de condiciones que los hombres. Lo mismo en cuanto al derecho al trabajo y así en derecho político, etcétera, etcétera. Es decir, no crea ningún derecho nuevo. También establece la necesidad de reconocer medidas especiales de carácter temporal, lo que conocemos en otros escenarios como acción afirmativa, es decir, la necesidad de que como las mujeres no parten del mismo punto, es necesario que los estados actúen y tomen medidas que generen esos mecanismos de avances de las mujeres. Eso es otro elemento fundamental. Reconoce que más allá de esa igualdad formal, la que estaba establecida en los pactos y en la Convención Americana, que decía que todos éramos, pero esa igualdad era tener como modelo a un hombre, la CEDAW habla de igualdad sustantiva, es decir, en el ejercicio real y efectivo de los derechos humanos. Es decir, no basta con que la ley diga que es igual, sino que el Estado debe adoptar mecanismos para que esa igualdad sea realidad. Eso también lo dice la CEDAW. Y a mi modo de ver, la pieza angular de la CEDAW es su artículo 5, porque habla de la necesidad de cambios culturales. Es decir, toda la problemática de esa supuesta inferioridad de la mujer está basada en el peso de la cultura y la tradición. Entonces, el artículo 5 dice, por un lado, que los estados se obligan a erradicar patrones y estereotipos socioculturales basados en la inferioridad. O sea, hay que actuar y el Estado tiene que actuar en la cultura. Y el otro elemento es, o el otro aspecto de ese artículo 5 es que señala la necesidad de reconocer la función social de la maternidad y la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos y de las hijas. Fíjense que estoy hablando de una convención del año 79 y ya en el año 79
desde la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres, el cuidado estaba establecido y se señalaba la obligación que tienen los estados de no achacarle el cuidado únicamente a las mujeres como tal. ¿Okay? Entonces, ese es un mecanismo que tenemos ahí y que se puede usar cuando hablamos de los derechos humanos y todo este recorrido que existe actualmente para el tema del cuidado como tal. Entonces, eso es lo que hace la CEDAW. Pero la CEDAW tiene sus limitaciones, como cualquier otra convención. Una de sus limitaciones es, fíjense, habla solamente de la discriminación por motivos sexuales. A eso le falta un enfoque interseccional que entienda que la construcción de las identidades de las mujeres está permeada por distintos sistemas de exclusión y dominación, de manera tal que pocas veces o casi nunca la discriminación se da únicamente por motivos sexuales. La discriminación se da porque esos sistemas de dominación, ¿verdad?, se entrecruzan en la identidad de alguien por razones de origen social, orientación sexual, condición de nacionalidad, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, ese es uno de sus límites, ¿verdad? Ubiquémonos, estamos en el año 79. Y otra de las grandes limitaciones de la CEDAW es que no hace referencia a la violencia contra las mujeres. Hablar de derechos humanos de las mujeres implica reconocer que todavía el día de hoy la forma primaria de exclusión es la violencia que sufren, tanto la estructural, de la cual no nos salvamos ninguna, como la violencia o las distintas manifestaciones de violencia que pueden sufrir las distintas mujeres. O sea, la CEDAW no reconoció nada. No obstante, fíjense lo que ocurrió posteriormente. La CEDAW, la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, como todos los convenios internacionales en materia de derechos humanos suscritos en el marco de las Naciones Unidas, establecen la creación de comités, y esos comités generan recomendaciones generales. Es decir, esas recomendaciones generales amplían algún contenido, interpretan algún contenido de la convención, y eso fue lo que hizo la CEDAW en el año 1992, cuando la recomendación general número 19 habla de la violencia contra las mujeres. Es decir, entre otras cosas, lo que dice la CEDAW en ese momento es que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que afecta a sus derechos humanos. ¿Okay? Eso se hizo y por eso está ese vínculo entre un tratado y esa progresividad de los derechos humanos que llevó a esa interpretación años después. El año siguiente, el año 1993, es fundamental para los derechos humanos en general. Varias cosas pasaron. En el año 1989 había caído el muro de Berlín, lo que implicaba una reestructuración del orden político mundial, que llevó 4 años después a que se celebrara la segunda Convención Internacional sobre los Derechos Humanos en Viena. ¿Okay? En esa convención, las feministas desde el principio, desde que llegaron, por decirlo, desde que llegaron a Viena o antes de llegar a Viena, empezaron a abogar por la necesidad de que se reconocieran los derechos humanos de las mujeres. De manera tal que en esa declaración de Viena de 1993 se logró que se reconociera que los derechos humanos de las mujeres son parte inalienable e indivisible de los derechos humanos. Es decir, que los derechos de la mujer también son derechos humanos. Básicamente, algo que parece el día de hoy una perogrullada, fue necesario que una convención de la magnitud de lo que implicó Viena para los derechos humanos se dijera en el año 93. Entonces, eso fue un aporte significativo. Al año siguiente, en el contexto de las Naciones Unidas, se firma la declaración sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Pero es una declaración. Es decir, la declaración a nivel de Naciones Unidas no existe una convención internacional, lo que existe es una declaración sobre la violencia, pero por primera vez se reconoció y se definió que la violencia contra las mujeres estaba dada por relaciones desiguales de poder, y ahí está su carácter feminista, porque eso lo hicieron fuera de la feminista, lograron que se reconociera que son las relaciones desiguales de poder, y además que había una violencia específica dirigida hacia las mujeres por el hecho de serlo. Eso se logró con esa declaración. Posteriormente, el año siguiente, se dio la Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, 1995, donde digamos que se establecieron 12 grandes temas y estándares internacionales para mejorar la condición de las mujeres. Entre ellos hablaron de la violencia. En forma general, eso es lo que pasó a nivel de Naciones Unidas. Pero nosotros
nuestra historia como parte del sistema interamericano está marcado por el hecho de que tuvimos durante muchos años, ya no, pero tuvimos la primera convención de carácter regional y la primera convención que reconoció expresamente como derecho humano de las mujeres el derecho a una vida libre de violencia. No es cualquier cosa, y eso sí fue un gran logro del movimiento feminista interamericano. Lograr este reconocimiento a nivel regional estuvo marcado porque, no sé si ustedes saben, pero a nivel de Latinoamérica existe la CIN, que es la Convención Interamericana de Mujeres, que es anterior a la OEA. Es una comisión de la década de los 30 del siglo XX, donde abogaba por derechos de las mujeres. Bueno, en el contexto de esta comisión, la CIN, que todavía existe el día de hoy, se empezó a hacer presión para que los países de la región debatieran y se adoptara una convención como la que se logró, ¿verdad? Que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Convención de Belém do Pará, porque fue firmada en Belém do Pará, en Brasil. Entonces, como les digo, su gran logro fue ese. Y reconocer el derecho a una vida libre de violencia como derecho humano, que es lo primero que implica obligaciones para los estados. Ese es lo primero. Si hablamos de derechos humanos, hablamos en este caso, y más en nuestro contexto, que el Estado tiene que hacer algo para garantizarle a estas mujeres esos derechos humanos, el derecho a una vida libre de violencia. Varias cosas. La Convención Belém do Pará habló de violencia contra las mujeres basada en el género, es decir, lo que determina la violencia es cómo se construye la identidad a partir de esas desigualdades sociales y culturalmente asignadas, ¿sí? Entonces, habla expresamente del género. También reconoce las distintas manifestaciones, violencia física, psicológica, y una cosa que es fundamental, que acaba con esa separación entre lo público y lo privado y reconoce que la violencia contra las mujeres ocurre tanto en los espacios públicos como privados. Y esto es fundamental porque una de las formas de exclusión de las mujeres ha sido siempre esa división entre espacios públicos y privados, que también es herencia liberal, ¿verdad? Entonces, bajo esa premisa, durante mucho tiempo, en este caso el tema de la violencia era considerado como un tema privado que ocurría en el interior del hogar, y en el interior del hogar no entraba el derecho, ¿ok? Entonces, esa era una de las razones por las cuales no se regulaba la violencia. Por ejemplo, cuando las feministas de la década de los 60 y inicio de los 70 empezaron a hablar de que lo personal es político, también era que lo que pasa dentro del hogar también es un tema que debe ser conocido por el derecho, ¿ok? Entonces, esa fue una cosa maravillosa. En esa convención de Belém do Pará se establece un conjunto de obligaciones del Estado, nuevamente para para erradicar esos patrones socioculturales, pero también medidas que debían tomar para garantizar el avance de las mujeres y el derecho a una vida libre de violencia, ¿ok? Entonces, ya tenemos una primera convención, ya ahí establecido en un instrumento el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. El desarrollo que hemos logrado hasta el día de hoy, con todas sus limitaciones, insisto que hay que avanzar mucho en el tema del enfoque interseccional, es decir, que no es la misma situación de una mujer blanca con ingreso profesional que una de esas mujeres con las que yo estoy trabajando en la Guajira, indígena, pobre, migrante, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, ese enfoque interseccional sigue siendo un elemento que no es que no se haya dado, pero que todavía hay que profundizar en este tema a nivel de los derechos humanos. En el caso de América Latina ha habido avances importantes en cuanto al establecimiento de estándares internacionales a través de decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, se ha avanzado en el reconocimiento de que puede haber violencia sexual sin que haya contacto físico alguno. Por ejemplo, en el reconocimiento de cómo los prejuicios y los estereotipos generan violencia institucional, cómo se ha reconocido que la violencia contra las mujeres, incluso aquella que no es perpetrada por agentes del Estado, pero que cuenta con la aquiescencia o con la complicidad de los agentes del Estado, es considerada tortura, ¿verdad? Todos esos pequeños o grandes avances se han dado a través de estándares internacionales que se han dado a través de sentencias que se han firmado, perdón, se han adoptado por la Corte Interamericana o por recomendaciones
por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿cuáles serán los grandes retos que tenemos actualmente? El enfoque interseccional, y actualmente acaba de salir en mayo una sentencia de una mujer trans que ha generado todo un debate importante, sobre todo por el voto salvado de una de las integrantes de la Corte, que es la doctora Benito Odio, porque ella en esa sentencia dice que no está de acuerdo con que se haya reconocido una mujer trans, que a una mujer trans se le puede aplicar la Convención Interamericana de a la Belén do Pará, ¿verdad? Entonces, bueno, eso ha creado todo un debate, y yo solo diría en este caso que las mujeres trans son mujeres y que definitivamente tienen el derecho a una vida libre de violencia como el resto de las mujeres, pero que es necesario que se diferencie la violencia por ser mujer a la violencia causada por la heterosexualidad normativa. Es decir, son dos violencias distintas. Hay una violencia dirigida contra las mujeres, que es histórica, que, insisto, como les digo, primeramente está dada por la discriminación sexual y después por la discriminación de género, pero hay una violencia que sufren las poblaciones LGTB, incluidas las mujeres trans, que está dada por esa falta de reconocimiento de los seres humanos que se desvían, por decirlo un término que se ajusta a esos patrones culturales, de lo que la heterosexualidad normativa dice que debe ser. ¿Y por qué creo que es importante esta diferencia? Porque cuando se aplican o cuando se adopten políticas públicas, por un lado, hay que reconocer esa violencia contra las mujeres por ser mujeres y la violencia que sufren las personas por no responder a las normas de la heterosexualidad normativa. Entonces, si no vemos esta diferencia, vamos a generar un nicho donde va a haber vulnerabilidad, porque las mujeres trans no siempre son perseguidas por ser mujeres, son perseguidas por no responder a esa heterosexualidad. Entonces, a mi modo de ver, eso es lo que hay que insistir, que hay que las violencias, si bien es cierto, se pueden dar con conjunto, cada una de ellas tiene su particularidad y es necesario incidir en ello, ¿ok? Eso no quiere decir que yo no considere, porque sí considero a las mujeres trans como mujeres y que son particularmente vulnerables por dos razones. Por asumir roles de género que son considerados inferiores, que son los de la mujer, pero además por desviarse de la norma que establece una forma de ejercicio de la sexualidad. Y bueno, creo que con esto hay muchos temas, está todo el tema de la participación política, Julio, que eso da para mucho, mira todo lo que hemos avanzado, y bueno, Argentina ha sido pionera con el tema de las cuotas y con lo que han logrado el día de hoy, pero todavía falta muchísimo para que las mujeres efectivamente estén en igualdad de condiciones. Por mucho que se avance en democracia paritaria, ahí volvemos al peso de la cultura o al peso de los partidos políticos y cómo les ponen barrera a las mujeres para que efectivamente avance y así en muchos espacios del accionar humano. Pero creo que con eso hacemos una especie de recorrido sobre los derechos humanos en las mujeres. Agradecerte, agradecerte, decirte que, bueno, nos quedan muchos temas. Claro. Eurocentrismo, la mirada eurocentrista, la decolonización, que seguramente nos estaremos encontrando con las y los participantes antes del fin de año. Y sí me gustaría que hagas un mensaje final para poder despedirte y agradecerte y agradecer a todos y todas y todos los profesores y expositores que gracias a ellos podemos llegar a un número de casi 540 eh, eh, participantes asincrónicos y sincrónicos. Y, y bueno, y volver a esto que te decía en un audio yo. Es muy difícil, digamos, no pensar positivamente cuando uno une pasión con razón. Y para mí, bueno, sos un ejemplo de una intelectual latinoamericana, mujer, formada, eh, comprometida con el otro, con mucha pasión y con mucho recorrido teórico como para que nos acompañe. Para nosotros es un honor, te voy a pedir después, como siempre, las sugerencias para
para que las y los participantes y les participantes se puedan incorporar y bueno, muchísimas gracias y sabes que cada espacio de esto en el éter ahora, esta es tu casa. Vale. Gracias, Julio. Gracias a todos y todas por la atención. Y bueno, seguimos tejiendo. Gracias, amiga. Un afecto grandísimo. Chao.